Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días. Ya puse una disculpa porque me llevo mi modem, no sé si vieron la vez pasada mi modem, ando con él. Entonces no cargaba, se los prometo, no cargaba. Y ya ahorita me tuve que poner con mis datos, no sé qué pasó. Entonces, entre eso y que a veces el otro día me mandó un mensaje en la plataforma de las aulas virtuales, me dice que estoy haciendo, ¿cómo dice? Ocupación inusual, algo así tuve que volver a acomodarme o a reactivar la cuenta, ¿no? Porque eso se supone que nos los dan. Y ya, bueno, pues esa vez me tardé por eso. Hasta les mandé foto a su compañera. Pero ahorita esto era porque no carga este modem. Ya tuve que poner mis datos, ni modo. A ver, chicos, entonces si quieren ya puse compartir pantalla para que puedan ustedes, ya habilite para que ustedes puedan compartir su presentación. Y la voy a hacer buena onda. Lo del examen, lo que los compañeros ponen todo, ya se ve de todos modos. En lo que voy a mandarles en la tarde, noche, el quizzes para que ustedes lo hagan. Se los voy a dar para que lo hagan entonces solos. Por favor, no nada más es bueno que me pasen mi cuate o mi amiga mi respuesta. Léanlo, porque palabras más, palabras menos, voy a tomar unos casos de lo que les voy a mandar. Acuérdense que esto ya estamos terminando, casi, casi. Entonces necesito que sí conozcan cómo está el formato, ¿sale, chicos? Y ya al rato nos vemos en la noche para que terminen su presentación también. Ya habíamos quedado en esa parte, ¿es correcto? Sí, doctora. Ok, muchas gracias, chicos. A ver, vamos a ver. Ahora sí ya me callo. Pues buenos días, compañeros y doctora. Nosotras somos el equipo 4, que está conformado por Becerril Villalobos Daniela, Blando Guevara Janet, Cabreras Rosa Cintia y yo, Arroyo Cordero Alejandra. Y vamos a exponer el tema de esclerosis sistémica. La siguiente, Jan, por nuestro contenido o los temas que vamos a desglosar, pues es que es la esclerosis sistémica, la epidemiología y fisiopatología, cómo se clasifica, las manifestaciones clínicas, los estudios de laboratorio y los hallazgos que encontraríamos, los criterios de diagnóstico y el tratamiento y pronóstico. La siguiente, ya, por favor. Entonces, la esclerosis sistémica o esclerodermia se define como una enfermedad multisistémica del tejido conjuntivo. Es una enfermedad rara de causa desconocida y de una patogenia muy compleja. Se caracteriza principalmente por fibrosis tisular y alteraciones estructurales del lecho vascular. Esto se va a manifestar sobre todo en la piel, pero también las alteraciones pueden causar daño a órganos internos, principalmente a tubo digestivo, a pulmones, corazón y riñones. Las 4 características o los pilares, además de la fibrosis vascular intersticial, de inflamación y la consecuente alteración funcional y estructural en los vasos pequeños. Y pues en las imágenes son los órganos que ya vimos que se afectan principalmente y 2 de las manifestaciones cutáneas. La siguiente, Jan, por. Bueno, ahora vamos con la epidemiología y la fisiopatología. La siguiente, Jan, por fin. Bueno, en cuanto a la epidemiología, pues la esclerosis sistémica tiene una incidencia anual de 1.9 sobre cada 100,000. Esta va a ser más común en mujeres de 3 a 5 veces. Aquí con el paso del tiempo, pues cuando llega la menopausia, esta predominancia va a disminuir un poco. Y pues aquí la edad más común de inicio es entre la tercera y la quinta década. En cuanto a la etiología, se desconoce, pero pues se menciona que hay factores genéticos, virales, bacterianos, lesiones. La siguiente, Jan, por favor.
Bueno, ahora aquí en cuanto a las características de la esclerosis va a tener 4, que es la inflamación, la autoinmunidad, la vasculopatía y la fibrosis. Esta como último pues va a ser como el factor determinante para elevar la morbimortalidad de esta enfermedad. La siguiente. Bueno, aquí está como el esquema, se los voy a explicar. Bueno, aquí, antes que nada, les voy a decir que se producen lesiones endoteliales que van a ocurrir al inicio. Estas, como ya dije, pues se desconoce como el detonante. Y pues estas lesiones van a hacer que se activen y se produzcan moléculas de adhesión y citocinas inflamatorias, lo cual va a provocar que se hagan lesiones endoteliales y estas puedan causar hipoxemia tisular. Bueno, en este caso, este esquema pues es como un esquema simplificado de esta patogénesis. Aquí pues se va a producir una lesión tisular. Esta lesión tisular va a hacer que daño en el endotelio y pues aquí se van a producir citocinas inflamatorias que van a favorecer la producción de moléculas de adhesión porque pues se activan las células endoteliales. Aquí en estas células endoteliales como se producen varias, se va a ocasionar un daño vascular. Este daño vascular puede generar la obliteración vascular, la vasculogénesis defectuosa y la hipoxia tisular. En cuanto a la hipoxia tisular, esta pues, como ya había mencionado, se pueden provocar por lo anterior, que son las lesiones, y pues esta va a estimular la producción de factores de angiogénesis, como el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor tumoral beta, la endotelina 1, lo que va a producir la vasoconstricción sin angiogénesis en los pacientes con esclerosis sistémica. Bueno, ahora ya que están producidas las moléculas de adhesión, se van a activar otras dos en cuanto a la inflamación, que son los linfocitos T y los linfocitos B. Estos van a producir pues varias como moléculas de más para poder terminar en la producción de fibroblastos. Aquí pues también obviamente se activan los factores de inflamación, también que van a terminar en la producción de células plasmáticas, anticuerpos, macrófagos, para terminar en lo mismo, que son los fibroblastos. Y pues aquí, como hay demasiada producción de fibroblastos, se va a ocasionar una fibrosis, y esta fibrosis se ve reflejada en las manifestaciones clínicas, obviamente pues en la piel, y pues esto se los comentamos un poquito más adelante. La siguiente, por favor. Hola, tantito chicos, nada más un favor regresar. Está muy bien, ya ven que yo también he compartido nuestras, ¿cómo se llama? Los esquemas, y está muy bien, justo resume muy, muy claramente la situación que se suscita. Hay algunos subtipos de los cuales prevalece más el contexto del daño vascular. Aquí nada más para que quede más claro una situación, tú lo dijiste bien, es angiogénesis. Ya ven que estas imágenes pues luego vienen así como que españolas o no sé, esto le ponen vasculogénesis, esa palabra sí estaría incorrecta, ¿sale? Es angiogénesis como después lo comentaste, es correcto. Y ¿qué otra cosa? Pues sí o sí, aquí lo que ustedes pusieron y que sí está correctamente colocado como lo ponen en su esquema, el eje central son dos situaciones, el proceso inflamatorio, no solamente humoral, sino también celular, y que de a la par concomitante hay una respuesta aberrante a esta inflamación, y bueno, pues también se presenta un proceso crónico que conlleva la fibrosis, tal como lo comentaste. Me gusta mucho el esquema, nada más quitar esa parte de la vasculogénesis. ¿Estamos? Gracias. Sí, doctora. Bueno, vamos a continuar con la parte de la clasificación. Es importante saber que esta clasificación pues se va a basar más que nada en la afectación cutánea, y para esto pues varios libros, varios artículos que consultamos pues se basan justamente en dos entidades, que es una esclerosis sistémica difusa y una limitada.
Y bueno, yo les coloqué este cuadro en el cual nos resume las características principales. Por ejemplo, la difusa, pues vamos a ver que es una progresión rápida, pero aquí la afectación cutánea va a ser de forma proximal, sobre todo en extremidades, cara y tronco. El compromiso visceral, que lo vamos a ver más adelante como una manifestación, ya estamos hablando de cierta complicación de una esclerosis sistémica. Esta llega a ser precoz, dan un promedio de 5 años. Y vamos a tener ciertos anticuerpos. No solamente estos anticuerpos, vamos a ver más adelante que tenemos varios, pero los anticuerpos que predominan en una esclerosis sistémica difusa son los anti-SCL70, que los llegan a presentar del 30 al 40% de los pacientes. En comparación con la esclerosis sistémica limitada, pues esta es como de progresión más lenta. La afectación cutánea pues es de forma distal, empezando por rodillas y codos. El compromiso visceral aquí es menos frecuente. Los anticuerpos que predominan en la limitada son los anticuerpos anticentrómeros. Hasta el 80% de los pacientes lo presentan. Pero algo así más importante es que la esclerosis sistémica limitada vamos a tener lo que se le conoce como el síndrome de Graves, en el cual la C pues nos está hablando de calcinosis, que son más que nada los depósitos de calcio que están en la piel. La R nos habla de esta manifestación vascular, que la vamos a ver ahorita, que es lo que se le conoce como el fenómeno de Raynaud. La E nos está hablando de manifestaciones digestivas, como lo es la esofagitis. Y la S nos habla de esclerodactilia, pues que más que nada son estos engrosamientos de los dedos de la mano. Y por último, la T nos habla de lo que se le conoce como telangiectasia, que son las dilataciones de los capilares, que se manifiestan como ciertas manchas, bueno, y sobre todo en la cara. Esta también la vamos a ver en manifestaciones cutáneas. Y bueno, esto nada más es como la clasificación y las características importantes. Y ahora sí nos vamos a ir a las manifestaciones clínicas. Y bueno, aquí para empezar, dividimos las manifestaciones dependiendo de su frecuencia. Y nos vamos a dar cuenta que la manifestación vascular es la más frecuente y predominante, ¿no? Entonces, esta afectación vascular se inicia como una anomalía funcional, la vasoconstricción, cuyo reflejo pues nos habla de este fenómeno de Raynaud, que clínicamente, como lo vamos a ver, pues por episodios de palidez o cianosis en los dedos, seguido por una fase de hiperemia con reperfusión de los tejidos, cuya intensidad, duración y frecuencia pues va a depender de cada paciente. Pero es importante saber que este fenómeno pues se va a manifestar en episodios de, por ejemplo, de frío o de estrés emocional. Pero no solamente lo vamos a encontrar en los dedos de las manos, también se puede presentar en los pies, en los labios, orejas e incluso en la lengua. Como les comentaba, pues es la manifestación clínica más habitual y es la más precoz en los pacientes. Pues ahora sí que casi hasta el 90% de los pacientes van a presentar este fenómeno. Ahora bien, si nos basamos en la clasificación que acabamos de ver, pues en la esclerosis limitada, sistémica limitada, lo llegan a presentar casi el 100%. Pero esto no quiere decir que en la difusa no lo lleguen a presentar. Sí lo presentan, pero como el 80% de los pacientes. Y bueno, hay que quedarse que es la manifestación vascular más frecuente y la más precoz. Y bueno, hablando sobre manifestaciones cutáneas, pues vamos a tener lo que se le conoce como la esclerodermia, que es la manifestación más característica y más evidente de la enfermedad también, pero sobre todo es la que tiene más repercusión sobre la capacidad funcional del paciente, así como la calidad de vida, y pues va a tener 3 fases, la cual la primera fase la vamos a denominar como edematosa, que precisamente empieza distalmente en las manos, y se va a continuar con esta fase de fibrosis, en la cual pues el libro que consulté
nos dice que la piel tiene un aspecto de sal y pimienta. ¿Por qué? Porque va a haber ciertas zonas o áreas de hiperhipopigmentación con un patrón punteado, que esto es lo que les da el aspecto de sal y pimienta. Y por último vamos a tener esta fase de atrofia, en la cual pues los dedos empiezan a adelgazar. Pero esta fase de atrofia pues ya estamos hablando de cuadros muy graves. Y bueno, vamos a tener otras manifestaciones cutáneas, como cuáles, como sequedad en la piel, pérdida del vello. Vamos a tener lo que les mencionaba hace un momento, las telangiectasias, que estas pues aparecen de forma tardía y pues se localizan en la cara palmar de las manos, en los dedos, en la cara, en los labios y en la mucosa oral también. La calcinosis, que ya habían comentado que son los depósitos de calcio en la piel, y también vamos a tener las úlceras en los pulpejos de los dedos. Y bueno, ahora hablando sobre manifestaciones digestivas, después de la manifestación vascular de la cutánea, sigue la digestiva, que se llega a presentar del 75 al 90% de los pacientes. La mayor parte de la sintomatología pues puede ser atribuida a una alteración del esófago, pero sin embargo puede ser alterado cualquier parte del tubo digestivo. Pero por ejemplo, hablando a nivel del esófago, el reflujo gastroesofágico pues es el más frecuente, hasta el 60% de los pacientes lo presentan. Pero ya en episodios más graves o cuadros más graves, este reflujo pues nos va a llevar a lo que se le conoce como la esofagitis. Ahora, si nos vamos como a nivel intestinal, pues vamos a tener un estreñimiento, pero este estreñimiento suele ser crónico. Y por último, en la manifestación más frecuente tenemos la incontinencia fecal, que aparece por fibrosis o por una disfunción de los músculos del esfínter anal. Y bueno, tenemos otras manifestaciones, estas ya por aparatos. Si recordamos la definición nos hablaba que iba a haber ciertos aparatos que iban a estar comprometidos, ¿no? Entre ellos, aparte del digestivo, tenemos los pulmones, en el cual va a haber dos manifestaciones más frecuentes: la enfermedad pulmonar intersticial difusa y la hipertensión arterial pulmonar. Aquí en la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la presentación más frecuente es una neumonía. Ahora bien, hablando sobre la hipertensión arterial pulmonar, pues esto es de forma asintomática. Ya en cuadros más graves es cuando vamos a ver el síntoma más frecuente, que es la disnea por esfuerzo. También se puede acompañar de fatiga, mareos y hasta palpitaciones. Y bueno, ahora hablando sobre manifestaciones cardíacas, sobre todo vamos a tener la fibrosis miocárdica, pero también vamos a ver trastornos en la contractibilidad y de la conducción. Hasta el 20% de los pacientes llegan a tener trastornos del ritmo cardíaco. Esto no es muy frecuente, pero sí se llega a presentar. En manifestaciones renales, ya estamos casi al 45% que lo llegan a presentar, sobre todo proteinuria, que es lo más frecuente. También va a haber una disminución del aclaramiento de la creatinina, así como hematuria microscópica. Hablando sobre manifestaciones musculoesqueléticas, pues sí, es más frecuente que estas se presenten en la esclerosis sistémica difusa. Esto tampoco quiere decir que la limitada no las tengamos, lo tenemos en las dos, pero es más frecuente en la difusa, donde vamos a presentar artralgias, rigidez matutina. Ya en cuadros más graves vamos a tener la pérdida de la funcionalidad y sobre todo en las manos. Y bueno, esto por parte de las manifestaciones. Pero sí, ahora vamos a pasar al diagnóstico. Algo importante que hay que quedarnos es que el diagnóstico pues más que nada va a ser clínico. Con todas estas manifestaciones podríamos llegar a que estamos ante una esclerosis sistémica. Sin embargo, va a haber estudios de laboratorio
que sí nos van a ayudar, pero sobre todo más que nada nos ayudan a monitorizar la enfermedad del paciente. También nos vamos a encontrar estudios de imagen, pero estos estudios de imagen van más que nada encaminados a las manifestaciones por aparatos o por sistemas. Por ejemplo, si tenemos una afectación pulmonar o una neumonía, pues vamos a solicitar una radiografía simple de tórax. Entonces, lo que les digo, estos van a ir encaminados hacia las manifestaciones de aparatos y sistemas. También vamos a encontrar estudios complementarios, pero en esta ocasión solo les vamos a hablar de uno, que es como el más importante, porque nos ayuda a evaluar la manifestación vascular. Y vamos a empezar con los de laboratorio. Bueno, nuestro primer estudio de laboratorio pues va a ser un hemograma. En las etapas iniciales de la enfermedad, por lo regular, los parámetros se van a encontrar normales, o sea, no va a haber ninguna alteración. Pero ya como avanza la enfermedad, pues podemos tener alteraciones en las series. Por ejemplo, podemos tener una anemia que puede ser por múltiples causas, ya sea por un proceso crónico. Ya también se mencionaba que una de las más frecuentes era por déficit de la vitamina B12. También podemos tener alteraciones como leucopenia y linfopenia. Hablando sobre la bioquímica, pues es importante vigilar la función hepática y renal. Como vimos, pues vamos a presentar manifestaciones renales. Entonces, por eso es necesario vigilar la parte renal. Y también, pues, sobre todo nos vamos a basar en ciertas enzimas. Por ejemplo, en la creatinina quinasa, que pues ya sabemos que vamos a encontrar en músculo, y en dos enzimas que son parte del hígado, que es la aspartato aminotransferasa y la alanina amitransferasa. Ahora bien, hablando sobre los reactantes de la fase aguda, pues sabemos que cuando la enfermedad está activa, ahora sí, que vamos a encontrar una elevación de la velocidad de sedimentación globular, así como de la proteína C reactiva. Y un estudio que es como el más importante para esta enfermedad, pues son los anticuerpos, ¿no? Vamos a encontrar muchísimos anticuerpos, bueno, se pueden mandar muchos anticuerpos más que nada. Por ejemplo, tenemos la prevalencia de los anticuerpos antinucleares, que se llegan a presentar hasta el 90%. Al igual puede haber una presencia del factor reumatoide positivo. Sin embargo, hay dos anticuerpos que son más específicos para la enfermedad. Ya los habíamos mencionado, que son los anticuerpos anticentrómeros, que pues se presentan hasta el 50% de los pacientes. Y sobre todo, si recordamos la tablita que les puse en la clasificación, pues son característicos de la esclerosis sistémica limitada. Y pues estos anticuerpos más que nada se relacionan con que vamos a presentar calcinosis, pero va a haber un menor riesgo en afectación intersticial pulmonar. Ahora bien, otro anticuerpo que es muy específico también es el anticuerpo SCL70, del 20 al 25% de los pacientes lo presentan. Sin embargo, pues nos está hablando de un compromiso sistémico, especialmente pulmonar y cardíaco, pero este anticuerpo nos habla de que hay un peor pronóstico para la enfermedad. Tenemos otros dos anticuerpos, no son tan específicos, pero se llegan a presentar, que son los anticuerpos anti-RNA polimerasa, que pues estos se dirigen a una enzima que interviene en la transcripción de los genes que pues codifican el ARN ribosomal. Estos anticuerpos nos habla que, más que nada, que se presenta en la esclerosis sistémica difusa y es de inicio y de progresión rápida, y va a haber una afectación visceral. Ahora bien, si hablamos sobre los anticuerpos U3-RNP, pues estos más que nada van dirigidos contra la fibrilarina, que es una proteína del nucleolo que se va a encontrar aumentada en los fibroblastos. Y nos está hablando que va a haber un mayor desarrollo de una enfermedad pulmonar intersticial y una hipertensión pulmonar arterial.
Ya sé que son como muchos anticuerpos, pero para esto encontré una tabla que viene en el libro de enfermedades reumáticas elaborado por la Sociedad Valenciana de Reumatología. Y pues aquí, a ver, esperen. Aquí estaría. Aquí vamos a encontrar, este cuadro se me hizo pues muy padre porque resume lo que les acabo de decir, pero más bonito. En el cual pues tenemos los anticuerpos anticentrómeros. No le vamos a hacer caso en el tipo de pacientes, pero sí en el tipo de esclerosis que nos va a estar indicando. Tenemos que estos anticuerpos anticentrómeros, sobre todo nos van a estar como que diciendo que estamos ante una esclerosis sistémica limitada. Y pues aquí nos está indicando que va a haber una menor afectación articular, pero vamos a tener presencia de calcinosis. Y sí vamos a tener presencia de lo que les mencionaba en manifestaciones cutáneas, que son estas úlceras digitales isquémicas. Y aquí pues va a predominar lo que se le conoce la hipertensión arterial pulmonar. Ahora bien, si nos vamos a los anticuerpos TH, estos no se los mencioné, pero son más frecuentes en personas jóvenes. Y nos está hablando de una esclerosis sistémica limitada, en la cual va a haber una menor afectación articular y de esta misma manera pues va a predominar una complicación que es la hipertensión arterial pulmonar. Ahora nos vamos a ir a los U3-NRP, que estos sí los mencionaba, que se presentan más en la esclerosis sistémica difusa. Aquí sí va a haber más afectación de la piel. Y si nos damos cuenta, comparación de los anticuerpos que acabamos de ver, aquí no va a haber ni la mínima afectación articular, pero sí va a haber una afectación muscular y más grande. Pero aquí tenemos que, ahora sí que predominan dos complicaciones, que es la hipertensión arterial pulmonar y la enfermedad pulmonar intersticial. Pero aquí sí vamos a tener una crisis renal, va a afectar al riñón, entonces ya es como un pronóstico no muy bueno. Los SSLT70, que también ya los mencionaba, que pues se presentan más en la difusa, igual va a afectar más a la piel, va a haber úlceras, pero aquí pues predomina la enfermedad pulmonar intersticial y también pues vamos a tener la crisis renal. Si se acuerdan, les mencionaba que esto nos indica un peor pronóstico. Y si lo comparamos con los de este lado, pues sí, ¿no? Estamos viendo que hay más alteraciones y sobre todo pues nos está afectando más al riñón que nada. Y pues los RNA polimerasa 3, que igual se encuentran más en la difusa. Aquí nos ponen dos flechitas porque tienen mayor grado de afectación en la piel. Se llega a presentar igual la enfermedad pulmonar intersticial, pero con un poco menos. Hay menor frecuencia de que se presente. Y sí, también llega a haber una crisis renal. Y bueno, pues les digo que es una tabla que resume todo esto de los anticuerpos y pues como que nos va a ayudar a guiarnos, ¿no? Cuando estemos ante la presencia de no sé, del anticuerpo SSL70, pues ya vamos a ver qué es lo que más bien, qué es lo que le espera al paciente, ¿no? Con estos anticuerpos positivos. Y bueno, vamos a pasar a las pruebas de imagen. Como les mencionaba al principio, pues estas pruebas de imagen más que nada pues van relacionadas a las manifestaciones por aparatos y sistemas. Y pues aquí solo coloqué como 3 que son como las más frecuentes. Y tenemos principalmente la radiografía simple, que pues es un estudio sencillo, rápido, que nos ayuda sobre todo a la existencia de calcinosis en cualquiera de sus localizaciones, pero también nos puede ayudar al saber cuando hay una afectación articular, aumento de ciertas partes blandas o de deformidades. Y también la radiografía de tórax pues es fundamental porque nos ayuda a ver si hay complicaciones pulmonares. Ahora bien, hablando sobre la tomografía computarizada, sobre todo es un estudio que nos va a ayudar a diagnosticar la enfermedad pulmonar intersticial difusa
Y como lo vimos, pues es muy importante esta enfermedad porque la mayoría de los pacientes, pues ya si es un cuadro muy grave, la van a presentar. Y por último tenemos la ecografía, que más que nada, pues esta la vamos a usar cuando haya una afectación cardíaca o tengamos esta sospecha de una fibrosis miocárdica, por ejemplo. Ahora bien, nuestro estudio complementario, aquí es el único que les coloqué, pero es lo que se le conoce como la capilaroscopía. Más que nada, pues es un estudio que nos va a ayudar a evaluar la microcirculación en pacientes con enfermedades del tejido conectivo. Y si recordamos la definición, la esclerosis sistémica pertenece a este grupo de enfermedades del tejido conectivo. Ahora bien, es una forma no invasiva. Si lo vemos en la imagen, pues el paciente solo coloca pues como su mano y con una fuente de luz, bueno, con un aparatito, pues se van a evaluar ahora sí que la zona de los dedos, ¿no? Sobre todo, ¿para qué nos va a ayudar este estudio complementario? Pues para evaluar lo que conocemos como el fenómeno de Raynaud. Como lo vimos a lo largo de la presentación, este fenómeno es la manifestación vascular más frecuente y más precoz que llegan a presentar y se va a encontrar en la mayoría de la esclerosis sistémica. Y pues como bien lo dice la diapositiva, pues ahora sí que también nos ayuda al valor diagnóstico y al pronóstico en las fases iniciales de la esclerosis sistémica. Y bueno, ya con todo lo que explicó Jan, pues podemos aterrizar todas las manifestaciones y poder pues ver los criterios diagnósticos y ya entenderlos un poquito más fácil. La siguiente, Jan, por favor. Desde que se empezó a estudiar la enfermedad, el principal objetivo pues fue diagnosticar al paciente lo más temprano que se pudiera y poder iniciar el tratamiento. Entonces, en 1980 se hicieron los primeros criterios preliminares que considera pues el hallazgo del engrosamiento de la piel de los dedos de forma proximal a las articulaciones metacarpofalángicas o a las metatarsofalangicas, que tuviera ese hallazgo, o 2 de 3 de los siguientes 3, que son las fositas digitales, la esclerodactilia y la fibrosis pulmonar. También están los criterios de CREST, que de hecho son los componentes del síndrome de CREST, que también ya les había comentado, que es la calcinosis, el fenómeno de Raynaud, la dismotilidad esofágica, la esclerodactilia y las telangiectasias. Hay otros 3 criterios menores que también los describen y forzosamente tienen que estar los 3, que son el fenómeno de Raynaud definido, las anomalías en las asas capilares y los autoanticuerpos específicos positivos. Lo siguiente, Jan, por... pero también conforme fueron estudiando la enfermedad, se dieron cuenta que algunos pacientes pues no cumplían con todos los criterios, también de la importancia que tenían los anticuerpos para el pronóstico y pues de la gran utilidad que tenía la capilaroscopía. Y entonces en el 2013 se hizo este sistema de puntos por la Sociedad Americana de Reumatología y de la Liga Europea contra las Enfermedades Reumáticas, que pues tiene 7 ítems con sus respectivos subítems, y el primero es el engrosamiento de la piel de los dedos de forma proximal. Este tiene 9 puntos y de hecho para definir el diagnóstico se tienen que tener 9 puntos o más, por lo que este ítem o este hallazgo por sí mismo puede ayudarnos a diagnosticar a un paciente con esclerosis sistémica. En el caso de que el hallazgo sea proximal, pero si fuera distal a las articulaciones, tendríamos que empezar a contar los otros ítems, que sería el engrosamiento de la piel, pero siendo los subítems los dedos hinchados, o la esclerodactilia en las manos, pero de forma distal a las metacarpofalángicas,
pero que sigan siendo proximales a las articulaciones interfalángicas proximales. También podríamos encontrar otros hallazgos como las lesiones en las puntas de los dedos, que serían úlceras o cicatrices puntiformes, telangiectasias, anomalías de los capilares del pliegue ungueal o hipertensión en la arteria pulmonar o enfermedad pulmonar intersticial. También el fenómeno de Raynaud ya diagnosticado o los anticuerpos positivos. Y ya con estos, para definirlo, pues igual tendríamos que tener una sumatoria de 9 o más. Y también otro datillo que encontré es que la Liga Europea contra el Reumatismo identificó 3 predictores de enfermedad, a los que llama VIDOS, que significa diagnóstico muy temprano de esclerosis sistémica, no más que las siglas están en inglés. Y los predictores o los 3 signos de alarma que podríamos tomar son el fenómeno de Raynaud, la tumefacción edematosa de los dedos y también que encontráramos anticuerpos antinucleares positivos. Y pues estos 3 datos también serían pues datos de alarma para que nosotros podamos encontrar al paciente lo más pronto posible y atenderle. La siguiente, por favor. Y bueno, entonces ya por último vamos a platicar acerca del tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad. ¿Me pasas el siguiente, Jan, por favor? Bueno, hablando del tratamiento, vamos a tener 2 principales objetivos. El objetivo del tratamiento no farmacológico y del farmacológico. Hablando del tratamiento o el objetivo del tratamiento no farmacológico, vamos a ver que el principal objetivo va a ser la educación al paciente y a sus familiares sobre la enfermedad, ya que como tal, pues no hay un medicamento que va a eliminar o curar esta enfermedad. Y el objetivo principal del tratamiento farmacológico se va a basar principalmente en aliviar los síntomas que se presentan en los diferentes órganos y sistemas, como ya vimos, afecta a muchísimos, limitar la progresión de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de estos pacientes con esclerosis. Y bueno, pues es importante saber que el tratamiento de estos pacientes es multidisciplinario y el tratamiento va encaminado al órgano que está afectado en el momento en que se encuentra la enfermedad. Entonces, bueno, no como tal es un tratamiento, sino es una base de tratamientos que van a ayudar a mejorar los síntomas de estos pacientes. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Jan? Ok, hablando en general, vamos a ver que el tratamiento de la esclerosis se va a basar en 3 tipos de medicamentos modificadores de la enfermedad, que van a ser los fármacos, los inmunomoduladores o inmunosupresores, más bien los inmunomoduladores y los inmunosupresores. Entonces, estos son los 3 tipos de fármacos que vamos a utilizar en esta enfermedad y los vamos a ir nombrando a través de todas las diapositivas. Entonces, bueno, como les comenté, el tratamiento se va a enfocar en aliviar los síntomas y vamos a empezar hablando del tratamiento contra el fenómeno de Raynaud, que como ya vimos está dentro del tratamiento preventivo del daño vascular y pues es muy importante darle tratamiento ya que es la manifestación vascular más frecuente de la esclerosis sistémica. Entonces, bueno, inicialmente el tratamiento del fenómeno de Raynaud va a consistir en dar medidas generales a estos pacientes, como por ejemplo evitar el frío, dejar el tabaquismo, eliminar medicamentos agravantes como los beta bloqueadores, ya que como sabemos, estos disminuyen el gasto cardíaco. También es importante decirles que tienen que usar guantes, no exponerse al frío, utilizar gorritos y estar siempre bien abrigados. Y también pues mantenerse en climas templados, ya que pues esto va a ayudar a reducir muchísimo las manifestaciones que tienen de este fenómeno. Y bueno, el uso de medicamentos se va a restringir a pacientes con ataques frecuentes o prolongados y que causen dolor o estén generando isquemia. Solo así se va a dar un medicamento a estos pacientes. Entonces, como ya vimos, pues el fenómeno de Raynaud, primero se tiene que dar las medidas generales y ya después evaluar el uso de medicamentos. Y bueno, en dado caso de que se necesiten medicamentos, los principales que vamos a utilizar aquí van a ser los antagonistas de calcio, ya que estos pues van a ser el tratamiento de primera elección. El nifedipino es el que se usa en estos casos y este se utiliza para disminuir la frecuencia y sobre todo la gravedad del fenómeno de Raynaud. Como tenemos que saber, pues el nifedipino, el principal mecanismo de acción
del nifedipino va a consistir en la liberación de calcio intracelular de las células musculares lisas y esto va a ayudar a la vasodilatación. Por lo tanto, pues nos va a ayudar al fenómeno de Raynaud. También se ha visto que tiene efectos antitrombóticos, nifedipino, y estos efectos antitrombóticos se observan también en los pacientes con fenómeno de Raynaud secundario a esclerosis sistémica. En general, se inicia el tratamiento con nifedipino a dosis bajas, iniciando con 10 gramos por día hasta alcanzar una dosis de 30 miligramos cada 24 horas. Y la dosis máxima de nifedipino que podemos dar en estos pacientes es de 60 miligramos al día. Y bueno, también tenemos que saber que pues este tipo de medicamentos pueden tener efectos secundarios pues debido a la vasodilatación que producen, como por ejemplo cefalea, edemas de extremidades inferiores, sintomatología gastrointestinal, astenia y adinamia. Y pues también es importante pues decirles a los pacientes que pueden ocurrir este tipo de efectos secundarios por el medicamento. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Jen? Ok, otro tratamiento que también tenemos que dar y es importante a estos pacientes son el tratamiento para úlceras digitales, ya que constituyen pues una complicación mayor y frecuente durante el curso de la esclerosis sistémica. Se ha visto que hasta el 50% de los pacientes que han tenido úlceras digitales necesitan sí o sí tratamiento y se presenta a lo largo de toda esta enfermedad. El tratamiento de las úlceras digitales se basa principalmente en los prostanoides intravenosos, particularmente el Iloprost, ya que su principal mecanismo de acción va a ser inhibir la agregación plaquetaria, va a dilatar arteriolas y vénulas, va a disminuir la permeabilidad vascular aumentada y va a activar la fibrinólisis, lo que va a ser eficaz para la curación de las úlceras digitales en los pacientes con esclerosis sistémica. Se va a iniciar una dosis de 2 nanogramos por kilo por minuto o se va a iniciar la dosis de 0.5 nanogramos por kilogramo por minuto. Como ya vimos, como estamos viendo, este medicamento se va a pasar por vía intravenosa y es el principal medicamento que se puede utilizar en estos pacientes con úlceras digitales, el Iloprost. También se ha visto que se puede utilizar el sildenafil. El sildenafil es un inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa tipo 5 y esta inhibición de la 5-fosfodiesterasa mediada por sildenafil tiene como resultado la acumulación de GMP causando un descenso del calcio intracelular y lo que produce pues es una vasodilatación. Y esto ayuda mucho a los pacientes con úlceras digitales, que está secundario a los pacientes con Raynaud. Entonces también esta vasodilatación ayuda tanto a las úlceras como al fenómeno de Raynaud. La dosis de sildenafil va a ser 20 miligramos cada 12 horas, según la tolerancia del paciente, y se puede llegar hasta dar una dosis máxima de 100 miligramos por día. ¿Me das un clic, porfis, Yane? Y bueno, les puse que es el Bosentan, y este también se utiliza en este tipo de pacientes porque reduce en un 30% la ocurrencia de nuevas úlceras digitales. No tiene efectos como tal en la curación de las úlceras, pero sí ayuda a prevenirlas. Y se usa principalmente en aquellos pacientes con múltiples úlceras digitales, pero realmente no se utiliza mucho porque es muy caro. Estaba checando los precios y aproximadamente una caja de 60 tabletas cuesta 10,000 pesos o arriba de los 10,000 pesos. Entonces es muy caro y por eso no se utiliza mucho. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Janet? Gracias. Y bueno, ahora continuamos con las manifestaciones y el tratamiento. Y otro de los tratamientos que también tenemos que dar para estos pacientes son para las manifestaciones cutáneas, principalmente pues en esclerosis sistémica difusa. La primera línea como tal del tratamiento para estas manifestaciones cutáneas es el metotrexate y el micofenolato. Se utiliza de primera línea el metotrexate cuando los pacientes presentan un compromiso ya sea leve o moderado de las lesiones cutáneas. Como ya vimos, las principales lesiones cutáneas que van a presentar este tipo de pacientes son la esclerodermia, las telangiectasias, las úlceras y la calcinosis. Entonces, es importante dar tratamiento a estos pacientes. El metotrexate, como ya vimos, pues va a ser un análogo de folato que se une competitivamente a la enzima dihidrofolato reductasa e inhibe la síntesis de purinas y la síntesis de ADN y se utiliza pues principalmente para disminuir la respuesta inmunitaria de este tipo de pacientes. Por eso es el
el fármaco de primera línea en las manifestaciones cutáneas. La dosis de metotrexate para este tipo de pacientes va a ser de 0.3 a 0.6 miligramos por kilo por semana. Y bueno, el siguiente fármaco, que es el segunda elección, es el micofenolato. Este va a ser un inmunosupresor antiproliferativo, lo que va a suprimir la proliferación de linfocitos T y B y se utiliza de primera línea cuando las lesiones cutáneas son graves. Entonces, bueno, esto es principalmente el metotrexate cuando las lesiones son moderadas o leves y el micofenolato ya cuando las... La siguiente, por favor. Ya. Ok, otro tratamiento que también tenemos que dar en este tipo de pacientes es la crisis renal o tratamiento para la crisis renal. El objetivo en estos pacientes principalmente es la detección precoz de la crisis renal y para su tratamiento se utiliza principalmente los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos se tienen que utilizar de forma temprana ante la presencia de la crisis renal, incrementando la dosis diariamente porque el principal objetivo de la crisis renal es hacer una reducción de la presión arterial de 20 milímetros de mercurio en la sistólica y 10 milímetros de mercurio en la diastólica. Entonces ese es el objetivo del tratamiento de la crisis renal, disminuir 20 en la presión sistólica y 10 en la diastólica. Esto se debe hacer en las primeras 24 horas de la crisis renal y como les comento, el fármaco de primera línea es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y el principal va a ser el captopril. Este captopril se va a dar a una dosis de 25 a 50 miligramos cada 8 horas, aumentando la dosis como estamos viendo y la dosis máxima del captopril en este tipo de pacientes puede ser de hasta 400 miligramos al día. En caso de que la dosis máxima de los YECA no permita alcanzar el control, también se puede utilizar el empleo de los bloqueadores de los canales de calcio, principalmente también si existe edema pulmonar. Y los principales medicamentos que se utilizan van a ser el propanolol y el alfametildopa. Y bueno, ya por último, también hay pacientes que pueden utilizar o requerir diálisis cuando tienen una crisis renal, pero pues prácticamente la diálisis llega a ser limitada en los pacientes y se puede lograr retirar después de 2 años de iniciada la crisis renal hasta en el 50% de los pacientes. ¿Me pasas la siguiente, por favor, Jan? Bueno, como ya vimos también, la hipertensión arterial pulmonar y la enfermedad pulmonar intersticial también suelen ser muy frecuentes en este tipo de pacientes. Y sobre todo aquí la meta del tratamiento para estos pacientes va a estar asociada a limitar la progresión de la enfermedad y a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Hay medidas generales para estas dos enfermedades y principalmente nos dicen la GPC que a todo paciente que tenga la hipertensión arterial pulmonar y enfermedad pulmonar intersticial por esclerosis sistémica se recomienda la inmunización contra la infección por influenza y neumococo en este tipo de pacientes. También se recomienda evitar la actividad física excesiva en estos pacientes y sobre todo también nos dice que también se debe de administrar oxígeno suplementario a largo plazo cuando la presión arterial de oxígeno sea menor a 60 milímetros de mercurio. Entonces, en general, estas son las medidas generales, pero ahora vamos a pasar al tratamiento farmacológico. ¿Me pasas la siguiente, Jan, por favor? Ok. Bueno, la enfermedad pulmonar intersticial, como ya vimos, se va a desarrollar en la mitad de los pacientes con esclerosis sistémica y se tiene que hacer un abordaje oportuno y dar un tratamiento. Los fármacos más utilizados en la enfermedad pulmonar intersticial son la ciclofosfamida, el micofenolato y el micofenolato. El micofenolato se va a dar una dosis de 1.5 gramos 2 veces al día y se utiliza por más de 12 meses. Cuando se utiliza por más de 12 meses se ha visto que ayuda o más bien produce una reducción, más bien no reducción, sino mejoría en la función pulmonar. Esta la hace estable o ayuda a los síntomas de estos pacientes, solo si se utiliza más de 12 meses. Y la ciclofosfamida en este tipo de pacientes se utiliza a una dosis de 2 miligramos por kilogramo de manera oral.
Y bueno, esto es para la enfermedad pulmonar intersticial. Para la hipertensión pulmonar se utilizan los antagonistas de calcio, principalmente el nifedipino, el amlodipino y el daltiazem. Estos son el principal manejo terapéutico en este tipo de pacientes, pero en los pacientes con hipertensión pulmonar clase funcional tipo 1 y tipo 2, según la OMS, ya que se ha visto que para la clase funcional tipo 2 y tipo 3 de la hipertensión pulmonar se administra el Bocetan vía oral. El Bocetan se va a utilizar a una dosis de 125 miligramos 2 veces al día y es considerado pues el tratamiento para este tipo de pacientes cuando ya la clase funcional de la hipertensión pulmonar sea grado 2 y grado 3. Muy bien, ¿me pasas la siguiente, Jan, por favor? Y por último, también tenemos que darle tratamiento a las manifestaciones gastrointestinales, porque como ya vimos, el 95% de los pacientes con esclerosis sistémica tendrán manifestaciones gastrointestinales. La más frecuente, pues, va a ser la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El tratamiento o el principal objetivo del tratamiento aquí va a ser aliviar los síntomas de acidez, pues, porque es muy frecuente en la ER. También tenemos que dar tratamiento porque esto va a ayudar a reducir las cicatrices en el tercio distal del esófago, que eventualmente pueden producir estenosis, pueden también desarrollar metaplasia e incluso pueden hasta desarrollar un cáncer de esófago. Entonces, por eso es importante dar un tratamiento para la enfermedad por reflujo gastroesofágico. El principal tratamiento aquí pues, va a ser el inhibidor de la bomba de protones, que el de cajón pues, es el omeprazol. El omeprazol se va a utilizar una tableta o una graguea a 20 miligramos cada 12 o cada 24 horas. Y se va a utilizar durante 2 a 4 semanas. También se llegan a utilizar procinéticos, principalmente los procinéticos se utilizan para el manejo de los trastornos sintomáticos por la motilidad, para ayudar a la disfagia, a la saciedad precoz, a la distensión abdominal y a la pseudoobstrucción que pueden presentar estos pacientes. Como principal procinético que se utiliza es la metoclopramida. Este es un antiemético y un procinético y pertenece al grupo de las ortopramidas. Lo que va a hacer es que va a actuar a nivel central, bloqueando más bien los receptores D2 de la dopamina. Y esto va a ayudar a aumentar la motilidad gástrica, sin aumentar las secreciones gástricas, para ayudar a los síntomas provocados por el vaciamiento lento. La dosis de metoclopramida se va a utilizar a una dosis de 10 miligramos hasta 3 veces al día y se va a dar antes de cada comida. Y bueno, estos son los dos fármacos que se utilizan aquí en las manifestaciones gastrointestinales. ¿Me pasa la siguiente, Jan, por favor? Y bueno, prácticamente el tratamiento va a ser, como les comento, multidisciplinario y va a ir enfocado a las manifestaciones que presente en ese momento el paciente o en la fase en la que esté la enfermedad. Y bueno, ya por último vamos a hablar del pronóstico. El pronóstico en este tipo de pacientes se ha visto que la supervivencia global a 10 años es del 92% para los pacientes con esclerosis sistémica limitada y del 65%. Los predictores como tal de mortalidad temprana para este tipo de pacientes son que sean del sexo masculino, que el inicio de la enfermedad sea tardío, que la enfermedad sea difusa, que los pacientes tengan tensión arterial pulmonar y crisis renal. Entonces, esto son predictores para una mortalidad temprana en este tipo de pacientes. Como tal, pues la evolución va a depender del tipo de enfermedad, ya sea generalizada o limitada. También depende del perfil de anticuerpos, aunque esto puede ser impredecible. Y pues la mejoría en el pronóstico de los pacientes con esclerosis sistémica es sobre todo un resultado de un diagnóstico temprano, una atención médica multidisciplinaria, terapéutico que un experto, pues aquí un especialista le dé a este tipo de pacientes. Y bueno, pues también encontré dos anticuerpos principalmente que van a ayudarnos al pronóstico de esta enfermedad, pero como les digo es incierto. Pero bueno, se los voy a comentar.
se ha visto que los anticuerpos ACA, que ya los vimos, que ya no los presentó, son predictores de buen pronóstico, y los antitopoisomerasa 1 se correlacionan con un pobre pronóstico y una alta mortalidad. Y también se ha visto que los anticuerpos ACA o anticentrómero están presentes en la afectación cutánea limitada. Se asocian con hipertensión arterial pulmonar, crisis biliar primaria, calcinosis, y se consideran relativamente protectores para una fibrosis pulmonar y para una crisis renal. Por eso se dicen que son predictores de buen pronóstico. Pero bueno, como les comento, esto es muy variable en cada tipo de paciente, y principalmente el pronóstico va a estar dado por el tipo de afectación que tengan estos pacientes y sobre todo del tratamiento de la enfermedad. La siguiente, Jan, por favor. Y bueno, eso sería todo de nuestra parte. Ok, chicos, muchas gracias. Esto, en general, muy bien, muy bien. Recomendación, nada más, este tema en particular tiene muchas aristas que abordar, como ustedes lo acaban de comentar, ¿no? Tienen manifestaciones, como lo están viendo, no solamente al tejido tegumentario, sino pulmonar, ¿cómo se llama? Intravascular, renal, pulmonar, ya había comentado, ¿verdad? Y que tiende a presentar hasta manifestaciones articulares. Bien lo comentaron. Algo que nos ayuda mucho para el abordaje, esto les repito, está muy bien, todos tienen 10, igual de ayer, nada más que faltan todavía terminar el tema. La situación aquí, en este apartado, es una enfermedad muy frustrante, no solo para el paciente que la padece, sino para los médicos o el personal que aborda a estos pacientes, inclusive para nosotros. ¿Por qué? Justo ustedes comentaron, y hasta por eso puse el emoji del aplauso, porque ya se está tratando de identificar o buscar algunos puntos clave que nos puedan ayudar a identificar a estos pacientes oportunamente. Es una enfermedad que se va cocinando literalmente. Inicia, a veces por eso es que le dieron un puntaje tan alto, ¿no? A veces con cambios vasculares tan sutiles que uno lo puede dejar pasar, ¿no? O sea, no se considera para el paciente inclusive como algo que deba de ser atendido. Y es hasta que ya presentan manifestaciones sistémicas cuando el paciente, bueno, pues se puede abordar. Eso conlleva que haya retraso en el manejo, obviamente progresión de la enfermedad que ensombrece el pronóstico. Entonces, cuando nosotros abordamos este tipo de entidades, sí o sí, como bien comentaron ustedes, tenemos que hacer el abordaje multimodal, multidisciplinario, y de ahí ustedes lo que les recomendaría como médicos de primer contacto es, ¿cómo les diga?, objetivos de tratamiento. Aquí me hubiera gustado que le pusiéramos primero como tratamiento no farmacológico y lo farmacológico. Estos pacientes va a depender mucho en qué fase, justo comentaron ustedes que involucra también el esófago, ¿no? Entonces pueden llegar a tener reflujo, pueden tener problemas o alteraciones en la mecánica de la deglución, gastritis, sea por la misma vasculitis o por inclusive los medicamentos que tienen que recibir estos pacientes. Entonces, ¿qué medidas en general se deben de usar? Iniciando con bueno, ¿sabes qué? Es muy común que cuando haya temporada de frío, o a ti no te conviene vivir en una área donde la temperatura es más baja, porque obviamente van a presentar mayor sintomatología. Guantes de algodón, ropa más abrigada, evitar pues el tabaquismo, alimentos y sustancias que causen vasoconstricción, ustedes ya comentaban algunos, hacer la orientación dirigida de los cuidados y modificación del estilo de vida, ¿no? Derma, por ejemplo, pues a la par te va a dar, dependiendo de la fase en la que se encuentre, pues a veces también da esteroides tópicos, inhibidores de calcineurina tópicos, luego ya cuando la cuestión está establecida de que el paciente pues presenta ya sin duda toda la facies, la piel está edematosa o inclusive acartonada ya en algunas áreas, que esa es otra cosa, no se presenta a la par en la misma progresión, ¿no? Podemos encontrar
como sobre todo en cara y en manos. Esto es una presentación acral, así le comentan, mayor afectación. Entonces, en esas zonas ya a lo mejor está adherida la piel, es como si le quedara justa y dura, cartonada, borra los pliegues, ¿no? Entonces, el paciente pues ya va a recibir en esa parte tratamiento para tratar de lubricar y que mejore las condiciones, a diferencia de otras áreas en donde a lo mejor, como justo comentaron ustedes, todavía hay un proceso inflamatorio que se está dando por la actividad de la enfermedad. Entonces, nada más para que les digo, como invitación para su futura aplicación en general de su, ¿cómo le diría? Práctica clínica. O sea, no es crítica, es al contrario, es sugerencia. Marcar primero eso, ¿no? Les digo, propuestas o objetivos de tratamiento no farmacológico, y qué espero, como ustedes justo comentaron, ¿no? Bueno, yo quiero mandarlo a Neumo porque ya sé que este paciente va a tener una afectación pulmonar en un alto porcentaje de los pacientes. Bueno, pues inclusive como ustedes bien dijeron, dentro del tratamiento, pues a veces requieren inmunosupresores o requieren algunos medicamentos que van a disminuir también o a tener nadir en la actividad celular. Entonces, sí es importante marcar, bueno, ¿qué quiero? Pues un paciente inmunocompetente, que esté pues en las mejores condiciones en relación a su estado general y tratar de disminuir esas crisis que va a presentar de fenómeno de Raynaud y vasoconstricción, porque ustedes ya dijeron, y es correcto, pueden tener pues úlceras digitales y ese tejido puede sufrir y necrosarse. Y de verdad, chicos, ha habido, y sí, lo vi, ha habido casos en los cuales el paciente pues literal tuvieron que amputarle los dedos de los pies, ¿no? O sea, así, y obviamente hasta hacer simpatectomía, porque el dolor estaba presente, seguía avanzando esa afectación y esa necrosis, no estaba limitándose. Entonces, les digo, es muy frustrante porque requieres de todas las disciplinas. Y luego, a pesar de, ustedes dijeron, hay actividad de anticuerpos, la actividad autoinmune que sigue, ¿no? Y el conocer qué tipos de anticuerpos están presentes en este paciente. Y los títulos, porque como les dije, siempre, chicos, cásense con eso. Tratar de tener un valor de referencia. Eso les va a ayudar a saber cómo se está comportando. Entonces, pues esto conlleva que nosotros tomemos acciones terapéuticas sobre esos pacientes, que finalmente les digo, a pesar de, hay órganos o sistemas que van a progresar, pero a lo mejor limito el daño renal o limito el daño pulmonar o gastrointestinal, ¿no? Por lo menos que, pues bueno, ya sé que le va a afectar, voy a darle una dieta blanda, más líquidos que sólidos, medidas para que ella o él no tengan reflujo, etcétera. ¿Sí me explico, chicos? Y por lo demás, estuvo excelente su presentación, me gusta mucho. Y bueno, pues está muy completo. ¿Alguna sugerencia, algún comentario, chicos? ¿Algo que hayan encontrado que quieran comentar? ¿Nada? ¿Qué harían con un paciente que se les presenta con estos cambios de coloración y la dactilitis de primera instancia y sienten que las manos las sienten adormecidas? ¿Cuál sería la conducta de uno de ustedes, quien quiera participar? No las escucho, chicos. Aguilar Santos, Jessica, Giovanna. Está de rotación, ¿verdad? No. A ver si está presente. Creo que no. Bueno, voy a pasar lista para ver con quién me apoyo. Gracias. Aguilar Santos, Jessica, Giovanna. No está presente. Okay.
Sí, estoy doctora, pero no podía prender el micrófono. Ok, entonces, bueno, paso lista primero, ya ahorita la pregunta iba a ser para ti, pero ahorita déjame corregir esto porque te la he puesto en SP. Mientras vayan analizando la pregunta. Arroyo Cordero Alejandra. Presente. Becerril Villalobos Daniela. Presente. Lando Guevara Janet. Presente. Cabrera Rosa Cintia. Presente. Cano Mondragón Oscar. Presente. Castañeda Quintanilla Lisset. Presente. Domínguez González. Presente. Duana Hernández Carla. Presente. González Sosa Jonathan. Presente, doctora. Gracias. Gregorio Pérez Uri. Presente, doctora. Ok. Guarneros está de rotación. López Alarcón Axel. Presente, doctora. Ok. Luna Ramírez César Alberto. Luna Ramírez César Alberto. NSP. Martínez Chiñas Guadalupe. Presente. Mendoza Morón Luz María. Presente. Obregón Tolentino Lisbeth. Presente. Pozo Segura Gabriela. Presente. Okay. Reséndiz Rangel Maricruz. Presente. Okay. Rodríguez Sánchez María Fernanda. Presente, doctora. Y bueno, Rosa Sánchez y Santillán están de rotación. Ok. Cano Mondragón Oscar, ¿me puedes dar respuesta a la pregunta? ¿Qué harías con un paciente que te llega a la consulta y te refiere cambios de coloración en los dedos de las manos y refiere que lo siente como adormecidas y como apretadas, como que no puede cerrar el puño? Okay. En esas palabras te lo va a decir, ¿eh? Sí. Bueno, por ejemplo, aquí lo que haría, pues bueno, lo que pues yo pensaría aquí, justamente, si yo veo sus manitas que, pues bueno, tiene una, por ejemplo, como nos comentaban los compañeros, una fase blanca, una fase azulada y una fase roja. Yo soy el paciente, Oscar, entonces, ¿qué harías? ¿Cómo lo abordaron tus compañeros? ¿Qué te gustaría preguntarme? Y ya después, pues, ¿qué me vas a indicar? Pues me gustaría preguntar más que nada sobre la localización, ¿no? Si nada más en las manos, si también se le presentan en los pies, en los labios, por ejemplo, en las orejas o también en alguna otra parte. Y también si aparece como respuesta al frío o en algún episodio también de estrés, si les aparece estos síntomas en uno de sus episodios. Me preguntas localización, ¿qué más? ¿En qué actos, por así decirlo, o en qué situaciones aparece? Por ejemplo, y detonantes, Ajá, exactamente. Y también me gustaría preguntarle desde cuándo tiene estos síntomas, más que nada. Ok, evolución, tiempo. Ajá. Y también la frecuencia, porque es muy importante la frecuencia ahí. La duración. Ajá. Y también si tiene algunos síntomas acompañantes, por ejemplo, si en sus deditos, aparte de esto, se le aparecen, no sé, úlceras o cicatrices. También ¿Eso sería un síntoma, la úlcera? Sería más que nada un signo. Y entonces, ¿qué síntoma le preguntarías? Algo que nos dijo nuestra compañera cuando nos habló de del cuadrito, te dijo, ay, bueno, si hay este tipo de esclerosis, generalmente va a presentar artralgias, ¿no? Por ejemplo, eso sí sería importante. ¿Sale? Ok, ¿qué más? También me gustaría preguntarle también si duele. También, más que nada, bueno, si fuma, bueno, sus antecedentes, más que nada si fuma. ¿Qué más sería? Sí, también, por ejemplo, si cuando lava los trastes o así, si usa guantes o no, o qué actividad hace más que nada, si toma también medicamentos.
¿Qué otra cosa sería? O sea, de los familiares también te interesaría algo. Sí, también. Me gustaría también preguntarle si también algunos de sus familiares tuvo, pues, algún problema, como ejemplo, pues, hay algún problema como este tipo, Pero no me o... digas este tipo, ¿qué enfermedades? Preguntaría. por ejemplo, yo, pues, me gustaría preguntar si algunos familiares alguna vez tuvo artritis o problemas, Ujú. Pues esclerosis pues también, sí, ¿no? sí, de este mismo también. Lupus. Muy bien, muy Lupus, sí. bien. Ok. ¿Qué más? O incluso si tuvo alguien o algún antecedente de fallecimientos, compromiso pulmonar, ¿no? A veces se van sin diagnóstico, desafortunadamente, ¿no? Saber si hay alguien en la familia que tuvo alguno de estos casos. Muy bien, Oscar, gracias, estamos muy bien. Sí, Esto, déjenme ver. Sí, ahora sí, Jessica, Giovanna, me gustaría saber qué le pedirías a este paciente en cuestión que te está comentando. En general estuvo bien, ¿no? O sea, lo único que me hubiera gustado que preguntara también es la evolución o qué cambios actuales tiene. O sea, ¿es válido el fenómeno de Raynaud? ¿Tiene está cianótico? O si está con eritema, ¿no? Si está en la fase edematosa, que es muy común que se vea como más rojito. Es lo único, porque eso nos ayudaría también a definir si estoy en una fase temprana o si ya hay cianosis, justo comenta él, ¿no? Bueno, si ya hay úlceras o alguna otra alteración en las lesiones circundantes, pues me está hablando de un contexto de cronicidad. ¿Qué pedirías tú como parte del diagnóstico para saber si es un fenómeno de Raynaud primario o secundario, Jessy? Específicamente para fenómeno de Raynaud, podría... Acuérdate que es uno de tus puntos cruciales, ¿no? Definir cómo está esto, si efectivamente hay que valorarlo, porque a lo mejor es un fenómeno de Raynaud y primario y no requiere ningún mayor abordaje. No hay antecedentes en la familia, pues no encontramos ninguna alteración de nuestros estudios que le realizamos a estos pacientes. ¿Qué le podrías pedir? Los anticuerpos antinucleares. Ajá, muy bien. ¿Qué más? Bueno, también en la exposición me acuerdo que mencionaron de la capilarescopía. También te sirve. Y pues ya podrían ser como... Ok, con capilaroscopía vas a ver efectivamente la angiogénesis o la ausencia de estos capilares, ¿no? O sea, ¿en qué fase está? De laboratorio me gustó lo que comentaste, los anticuerpos antinucleares, pero ¿qué más nos dijeron de factores predictores? O sea, fenómeno de Raynaud puede estar en lupus, puede estar en otras enfermedades como enfermedad mixta de tejido conectivo, ¿sí? Síndromes de sobreposición, repito. Entonces, pero específicamente si tuviera un pensamiento malicioso, digo, tengo que descartar que sea una esclerosis sistémica. Le dijeron 3 anticuerpos que son muy importantes. ¿Cuáles son? Los anticuerpos anticentrómero. Ajá. Anti-SCL70 y... ¿Alguien más que le puede ayudar, chicos? Gracias, Jessy. ¿Alguien que le pueda ayudar, chicos? Luna Ramírez, César, ¿no se presentó todavía? Ok. Obregón Tolentino, Lisbeth. El anticuerpo antitopoisomerasa. Ok, muy bien. Ok. Entonces, chicos, tomen en cuenta esos apartados. O sea, suenan estudios de laboratorio raros, no son del dominio común, pero sin embargo, en el tema que estamos tocando el día de hoy, es crucial. Ya nos comentaban que con ello nosotros incluso podemos emitir posible pronóstico o cómo le va a ir, qué abordaje le voy a hacer. Si yo no tuviera este apartado, solo, por ejemplo, anticuerpos antinucleares, y es la clínica, ¿no? Pero entonces ahí tendría que pedirle un abordaje de todo, ¿no? Generalmente.
para buscar el daño orgánico a los diferentes órganos y sistemas que abarca esclerosis sistémica, ¿no? Entonces es importante porque esto también le da un puntaje. Consideren los criterios diagnósticos actualizados, ¿vale? ¿Alguien me recuerda cuál era el punto máximo que alcanzaba el dato de los hallazgos vasculares para hacer el diagnóstico? 9, ¿no? Exacto, muy bien, sí, digo, por lo menos sí le prestamos atención. Y con el solo hecho de tener estos cambios, ya tenías 9, ¿no? Ya de ahí para adelante, a lo mejor tenías otros, que ahí, bueno, pues a lo mejor llega por otra sintomatología. Les voy a ser honesta, o llegan así como les planteé el caso, el asunto hipotético, o te llegan más bien por sospecha de artritis, porque tienen artralgias. Y al interrogatorio dirigido solo está localizado en manos. Y ya te dicen esta situación, ¿no? Que las sienten adormecidas, como si les apretara las manos. También hay temporalidad, ¿no? Amanecen así y en el transcurso del día va mejorando. Pero ya cuando haces el interrogatorio dirigido, justo te comentan que observan que se exacerba cuando hay cambios de temperatura o cuando ven que palidecen sus dedos, etcétera. ¿Sale, chicos? Muy bien, pues ya no les robo más tiempo, está muy bien en general, todos, la exposición estuvo excelente y vamos a terminar el tema hoy en la noche, ¿no? A las 8 quedamos. ¿Está bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Perfecto. Nos vemos al rato. Chao.